Bueno, comenzamos entonces a retomar la clase anterior. Recordemos que la clase pasada habíamos diseñado este formulario. El formulario era súper sencillo, se llamaba desde la base de datos. Y se instalaba, o sea, se insertaba en forma automática. Asimismo, la tabla dinámica que generamos debajo también se hacía en forma automática a través de la ficha insertar. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser dos pequeños botones que nos va a servir, uno para actualizar un dato en particular y el otro para eliminar ese dato. ¿Ya? Para ello, los que ya me han seguido con el archivo que hemos hecho hasta ahora van a abrir agregardineros.php en el modo de edición. Y al final de la columna monto debemos insertar una columna hacia la derecha. Para ello vamos a tabla, insertar filas o columnas, seleccionamos la opción columnas después de la columna actual, cantidad 1. Aceptamos y nos crea una nueva columna al lado derecho de la tabla, donde vamos a indicar como encabezado la palabra acciones. ¿Ya? Va a decir acciones. ¿Ya? Tengan en cuenta de que todo esto que está de color celeste o de color ciano, magenta, no lo conozco muy bien cuál es, pero es como un celestito. Todos esos son datos dinámicos, vale decir. Esta es una tabla dinámica porque tiene conexión con el PHP y a la vez guarda datos con MySQL, y todos estos campos son campos dinámicos. También podemos advertir de que sobre la fila donde están los datos hay una pequeña pestañita que dice repetir. ¿Qué significa? De que todo esto que está desde esa pestañita hacia abajo se va a repetir X cantidad de veces según la cantidad de registros que nosotros tengamos en la tabla. Recordemos que en la clase pasada, en el video anterior, indicamos que queríamos que esta tabla dinámica generara todos los registros. Tenían la posibilidad de insertar 10 registros a una cantidad determinada por ustedes, o bien, en este caso, mostrar todos los registros. ¿Ya? Tengan en cuenta que lo que yo voy a escribir aquí se va a repetir, obviamente, la misma cantidad de veces dependiendo de la cantidad de datos que hay. Aquí lo que vamos a hacer van a ser dos enlaces. Uno de los enlaces se va a llamar editar y el otro se va a llamar eliminar. ¿Ya? Tenemos editar y eliminar, lo tenemos solamente como texto, pero lo vamos a transformar en variables. Para poder editar un campo de los que tenemos acá, necesitamos obligatoriamente un nuevo formulario, a menos de que a través de una programación avanzada ustedes pudieran trabajar dentro del mismo formulario. Pero para no complicarles tanto la existencia, vamos a diseñar un nuevo formulario de edición, bien, para poder editar algunos de los datos que van a aparecer en nuestra tabla de resultados. Siguiente paso, dentro de nuestro proyecto, con el botón derecho vamos a crear un nuevo archivo, ¿ya? Al cual lo nombraremos como editar dineros. Y lo abrimos de inmediato en el modo de diseño para poder insertar la tabla de edición. Lo bueno que tiene Dreamweaver es que ustedes no tienen que estar incorporando los campos uno por uno desde viendo la tabla de la base de datos e ir viendo qué campos es lo que tienen que agregar, sino que él se encarga automáticamente de traer los campos que son necesarios para la edición. ¿Ya? Para insertar la tabla que el formulario que vamos a utilizar para la edición de datos, lo primero que necesitamos es hacer un juego de registros. ¿Ya? Para ello debemos ir al panel donde está base de datos. Al ladito hay una ficha que dice vinculaciones. Recuerden que si no les aparece esta sección de base de datos, ustedes deben ir a ventana y seleccionar la opción
bases de datos. Ya, les reitero, si no les aparece el cuadro de base de datos que viene junto con vinculaciones y comportamientos, deben ir a ventana y seleccionar la opción bases de datos. Ya se encuentra ahí. Aquí me tiene marcado vinculaciones porque es lo que vamos a utilizar ahora, pero tanto base de datos, vinculaciones, comportamientos y servidor y componentes van todos juntos dentro del mismo grupo. Lo que necesitamos realizar es un juego de registros. Hacemos clic en el más y seleccionamos la opción juego de registros. Nos aparece nuevamente el diálogo que utilizamos en la clase pasada para el juego de registro. ¿Cuál es la idea de este juego de registro? Que yo al momento de pasarle por parámetro get la ID del valor que yo voy a modificar, él me puede entregar en forma exclusiva un dato. Ya recuerden que el ID tiene que ser único. Por lo tanto, el ID que capture va a entregar solamente una fila de datos, o ninguna en el caso que no haya coincidencia. Para ello volvemos a utilizar el mismo nombre del juego de registro anterior, dineros. Comando de conexión va a ser proyecto, que está predefinida, y la tabla a utilizar va a ser dineros. Ahora, a diferencia de la clase anterior, aquí vamos a utilizar un filtro. El filtro que vamos a utilizar va a ser en cuanto al ID de dinero, y esta debe ser igual al parámetro URL, que lo podemos designar por algún nombre especial que nosotros queramos, o bien dejarlo tal cual como está aquí, ID dineros. Lo que sí es importante que ustedes conozcan cuál va a ser ese nombre a la hora de poder pasarlo para más adelante. ¿Ya? Vamos a seleccionar esto y lo vamos a guardar por si acaso. Una vez que tenemos la tabla, el juego de registros hechos, nos va a aparecer aquí y podemos ver los campos que corresponden a la visualización de ese juego de registros. Ahora lo que necesitamos realizar dentro de nuestro diseño es insertar el formulario que nos va a permitir, obviamente, editar los datos. Para ello, dentro de la ficha insertar, en la opción de datos, debemos buscar la opción que dice actualizar registro. Recuerden que en la clase pasada vimos la insertar registro, está muy similar. Hacen clic en actualizar registro y seleccionan la opción asistente de formulario de actualización de registro. Nos aparece un nuevo asistente en el cual nos piden como datos primero la conexión que vamos a utilizar, va a ser proyecto. La tabla que vamos a utilizar o a actualizar, perdón, va a ser la tabla dineros. Seleccionar registro de ¿qué tabla? Dineros. Perdón, esa parte no. Esa parte, la selección de registro va a ser desde el juego de registro que acabamos de realizar. Ahí sí. Finalmente, columna de clave exclusiva que vamos a utilizar va a ser ID dineros, como ya la habíamos visto anteriormente. Ahora es importante este cuadrito que dice tras la actualización ir a. Esa va a ser la llamada que se hará una vez que el registro se haya actualizado. Pueden volver a la misma página actual, que va a ser a editar dineros.php, o bien pueden redirigirlo a la página donde tenemos contenido en nuestro registro, que sería como lo ideal. Por lo tanto, vamos a examinar y nos vamos a dirigir a agregar dineros, ya que fue la tabla de origen. Luego, después de esta línea horizontal, tenemos los campos de formulario que se van a crear, que ya vienen algunos por defecto. El ID de dineros, ¿cierto? Se entrega como texto, pero ustedes deben cambiarlo a un tipo oculto. Recuerden que el ID no debe cambiarlo, porque si lo cambia el usuario pueden provocar algún colapso en la base de datos, o que bien les cambie algún otro tipo de datos que ustedes no deseen. Por lo tanto, los ID siempre van a ser campos ocultos al momento de editar o de eliminar.
incluso en los de agregar, siempre y cuando vayan a agregar un dato, el dato sea, la tabla, perdón, sea con un ID autonumérico. Bien, vamos a dejar esto por defecto y vamos a aceptar. Y pueden verificar de que se creó una tabla muy similar a la anterior, con un campo fecha, concepto y monto. Lo único que no aparece aquí es el campo ID, que está en uno de esos tres iconos amarillos que son campos ocultos. Son como campos de texto, pero que no son visibles al ojo del usuario. Y volvemos a nuestra página agregar dinero para poder hacer el enlace de edición de cada uno de los registros que nos vayan apareciendo. Sería bastante tedioso llamar uno por uno y conocer cuál es su ID y poder enviarlo después a la página de actualización. Para ello, PHP nos ayuda a simplificar el tema. Y es por eso que aquí vamos, en la parte de editar, la vamos a seleccionar la palabra y crearemos un vínculo. ¿El vínculo para dónde nos va a dirigir? A la página que creamos recién, editar-dineros.php, pero vamos a pasar un dato por formulario. Les voy a hacer suma en esa parte para que puedan. Voy a hacer un vínculo, ¿cierto?, de esa palabra para que se vaya directamente a la página de editardineros.php, pero que lleve un comando para que se pueda identificar cuál va a ser el registro que yo realmente quiero editar. ¿Ya? Para ello, recuerdan que hicimos un juego de registro anteriormente que tenía una variable que iba a ser capturada por varios de formulario. Esa variable se llamaba ID dineros. Después del símbolo de interrogación, ustedes tienen que pasar nombre de la variable, símbolo igual y el valor de la variable. ¿Ya? En este caso, la variable se va a llamar ID dineros, que va a ser igual, y aquí incluimos código PHP, e indicamos el campo que está ahí arriba, ID dineros, que en su código debería ser hecho row dineros, ID dineros. Bien, ahora, ¿por qué eso? Fíjense, dice hecho, ya sabemos que lo que es un hecho, que es un parámetro para imprimir algo por pantalla. Row dineros, y entre corchetes y comillas simples, ID dineros. Si nosotros nos posicionamos aquí y vamos a ver el código, fíjense lo que me marca. ¿Se fijan? Row dineros, corchetes, comillas simples y dentro ID dinero. Es exactamente lo mismo que yo estoy pegando como ID. A la larga, ¿qué va a hacer esto? Pongámoslo en práctica. Guardamos, hacemos la muestra en el navegador web y ahí vamos a ver nuestros datos. Cuando ustedes se posicionen aquí, que fue el enlace que acabamos de crear, les voy a mostrar lo que va a dirigir. Acá abajo aparece dónde se va a dirigir. Va a dirigir a editarproyectos.php, símbolo de interrogación, el nombre de la variable ID dineros igual a 1. ¿Por qué 1? Porque es el número del ID correspondiente a esa fila. Si tuviéramos 20, cada una tendría un valor distinto. No sé si me entienden ese punto o hay alguien que quede ahí con dudas, como para poder ir aclarándole de inmediato, porque esto es súper importante. ¿Todo está claro?